Hola jóvenes de 11º grado, bienvenidos al video de biología humana de hoy. El contenido que veremos es receptores del bulbo raquídeo y los periféricos. Les saluda la profesora Zaira Grande Vides. La expectativa de logro de hoy es comprender la regulación química de la respiración. Para eso vamos a explorar algunos conocimientos. Vas a seleccionar el inciso que contenga la respuesta correcta a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se denomina la siguiente parte del encéfalo? La que está de color rojo y encerrada con este círculo negro. Inciso A, bulbo raquídeo. Inciso B, arteria aorta. Inciso C, diafragma. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Inciso A, bulbo raquídeo. Es esta parte del encéfalo que observas en ambas imágenes. Pregunta número 2. ¿Cuál es la principal arteria del cuerpo humano? Observa esta imagen y puedes contestar. Inciso A, arteria coronaria. Inciso B, arteria aorta. Inciso C, arteria pulmonar. La respuesta correcta es inciso B, arteria aorta, que es esta que puedes observar aquí de color rojo. Ahora veamos cómo está asociado el sistema nervioso con nuestra respiración. El sistema nervioso controla nuestra frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces respiramos por minuto. Esto es posible gracias al bulbo raquídeo, que puedes observar aquí en la imagen, que pertenece al sistema nervioso. Este está situado en el encéfalo. Continuemos viendo acerca de esto. ¿Cómo funcionan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo humano? Pues tenemos que saber que la relación entre el dióxido de carbono y el oxígeno es inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que en nuestra sangre, cuando el nivel de oxígeno aumenta, el nivel de dióxido de carbono se disminuye y viceversa. Cuando el nivel de oxígeno disminuye en la sangre, el nivel de dióxido de carbono aumenta. Uno disminuye y el otro aumenta. Aquí podemos observar cómo el dióxido de carbono está circulando en nuestra sangre, al igual que el oxígeno. Entonces, cuando uno aumenta, recuerda que el otro disminuye. Ya sabes que la oxigenación de nuestra sangre ocurre en los pulmones, así que la oxigenación o la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono depende de la frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces respiremos por minuto y el nivel de profundidad con la que lo hacemos. Ahora conozcamos acerca del pH. ¿Qué es el pH? Es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino según sus valores. Para que la sangre humana esté con un pH neutro, sus valores tienen que oscilar entre 7.35 y 7.45. Por lo tanto, si el pH de la sangre disminuye de 7.35, entonces la sangre se vuelve ácida. Y cuando aumenta el valor de pH de 7.45, entonces la sangre se vuelve alcalina. ¿Qué tiene que ver esto con la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno en nuestra sangre? Pues resulta que cuando disminuye el pH de la sangre de 7.35, pues decíamos que la sangre es muy ácida. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un exceso de dióxido de carbono en la sangre. Por lo tanto, el cuerpo necesita menos CO2, dióxido de carbono, y este se disminuye respirando e ingresando más oxígeno. Es decir que en la sangre hay más CO2 y menos oxígeno. Entonces la sangre necesita oxígeno. Por lo tanto, el cuerpo le pide oxígeno a nuestro cerebro. Por el contrario, cuando disminuye la concentración de dióxido de carbono en la sangre, hay exceso de oxígeno. Entonces la sangre se vuelve menos ácida o también le denominamos como alcalina. Por lo tanto, el cuerpo necesita menos oxígeno y este se disminuirá si nosotros respiramos con menos frecuencia y
disminuimos la profundidad de la respiración. Entonces recordemos que cuando hay exceso de dióxido de carbono, la sangre se vuelve ácida. Entonces se ocupa más oxígeno, así que esa información es enviada a nuestro cerebro. Veamos qué ocurre cuando la sangre está con un pH ácido, es decir, menor a 7.35. La arteria aorta, que es la que puedes observar aquí, esta que aparece en color rojo, tiene unas células sensibles llamadas quimiorreceptores que captan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, es decir, la aorta mide el pH de la sangre. Entonces, cuando la sangre está ácida, la información llega desde la aorta, esta es nuestra arteria aorta, la información es transmitida hasta el bulbo raquídeo, que está en el encéfalo, es este que aparece aquí, para que el sistema nervioso envíe la orden a nuestros pulmones y a nuestro sistema respiratorio de respirar más rápido y más profundo, con el fin de aumentar los niveles de oxígeno y disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la sangre. Entonces, la acidez de la sangre la capta la arteria aorta, es esta misma que aparece aquí, y ella le transmite información al bulbo raquídeo del sistema nervioso. Este toma una decisión y le envía una orden al sistema respiratorio de respirar más profundo para disminuir la acidez de la sangre. Veamos qué ocurre cuando la sangre está con un pH menos ácido o cuando está la sangre alcalina, es decir, que el nivel de pH aumenta de 7.45. Entonces, aquí lo que sucede es que la concentración de dióxido de carbono en la sangre disminuye y hay exceso de oxígeno. Entonces, la sangre se vuelve menos ácida, es decir, se vuelve alcalina. Esa información la capta la arteria aorta, que es la que tengo por aquí. Y esa arteria aorta envía la información hasta el bulbo raquídeo. Y luego el sistema nervioso toma la decisión y envía la orden de qué debe realizar el sistema respiratorio. Y para disminuir los niveles de oxígeno, lo que tiene que hacer es respirar menos profundo y disminuir la frecuencia con la que se respira, que es lo que está haciendo aquí este niño. Está respirando más despacio y no tan profundo, porque tiene exceso de oxígeno en los pulmones en cierto momento, así que eso es lo que realiza el sistema respiratorio, nervioso y el sistema circulatorio para poder controlar el nivel de pH en nuestra sangre. Entonces, veamos este cuadrito para que puedas entender mejor. El pH de la sangre se vuelve ácido cuando disminuye el valor de 7.35 y se vuelve alcalina la sangre cuando el valor aumenta de 7.45. ¿Cuándo se vuelve ácida la sangre? Cuando hay un exceso de dióxido de carbono y se disminuye la cantidad de oxígeno. En ese momento, como tenemos menos oxígeno, el sistema nervioso envía la orden al sistema respiratorio, a nuestros pulmones, que respiren más rápido para poder obtener más oxígeno, que es lo que ocupa la sangre. Aquí puedes observar que el pH, si baja de 7.35, pues se vuelve muy ácido. Entonces empezamos a respirar más rápido para poder nuevamente normalizar el pH. Lo contrario ocurre cuando el nivel de dióxido de carbono disminuye y hay un exceso de oxígeno. Esto ocasiona que la sangre se vuelva alcalina, es decir, que el pH aumente el valor de 7.45, que es lo que está visualizado aquí. Entonces, ¿qué sucede? El sistema nervioso envía la orden al sistema respiratorio que disminuya la frecuencia respiratoria, es decir, que disminuya la cantidad de respiraciones por minuto, que respire más lentamente y también que no respire tan profundo para bajar los niveles de oxígeno que hay en exceso. Vas a realizar las siguientes actividades de evaluación de aprendizaje y contestar. Número 1.
¿Cuándo la sangre se torna ácida y qué relación tiene con el dióxido de carbono? Y número 2, ¿qué arteria mide el nivel de pH en la sangre? Tú lo puedes realizar, inténtalo. Concluyamos. La arteria aorta tiene quimiorreceptores, que son células especiales, que captan el pH de la sangre. Si la sangre está ácida, se envía la información al bulbo raquídeo del sistema nervioso y este envía la orden de aumentar la frecuencia respiratoria al sistema respiratorio. Y cuando la sangre contiene exceso de oxígeno, la arteria aorta capta también esa información por medio de los quimiorreceptores. Y esa información se envía al bulbo raquídeo del sistema nervioso para que se disminuya la frecuencia y profundidad respiratoria. Espero que hayas entendido y puedas comprender. Recuerda que te queremos estudiando desde casa.